por si acaso, que no es un cuento, no es que sea pues una fábula, no es que sean cosas que uno se imagina que pudieron Es ser la así. historia de nuestros antepasados. Así es, Historia de hace Darlene. 500 años. Si Así es, Camila, así es, Darlene. Muy bien. Es la historia, es exactamente lo que ha pasado, ¿no? Es como cuando nosotros, por ejemplo, vamos a la Biblia. A veces pensamos que es una historia también. Ah, sí, mira, aquí me habla de Moisés, y hasta lo hacen serie, ¿no? Lo hacen novela, o de José y sus hermanos, o de Abraham, Noé. o de Noé. Y entonces solemos pensar de Adán y Eva, qué sé yo, que es una historia, ¿no? Que es La creación del mundo. una ilustración, cuando es también historia, es parte de lo que ha pasado, son personas que han existido. Eh, por ejemplo, en los tiempos de Jesús hay cronistas de esas épocas que no eran cristianos ni eran judíos, pero que hablan de Jesús, ¿no? Que hablan en esos tiempos que se levantó, ellos lo ven como un revolucionario en esos tiempos. Entonces, la historia es importantísima, conocerla, como les dije alguna vez, para aprender de los buenos ejemplos, porque, por ejemplo, ahorita estamos viendo historia del Perú, pero también existe la historia universal, ¿no? ¿Cuál es la historia universal? Pues de otros países de cómo fueron también otros países colonizados, ¿no? Otros países que cómo alcanzaron tecnología, cómo comenzaron sus estudios, cómo comenzó la escritura, cómo comenzó la imprenta, todo eso es muy importante. Y también para, como les dije alguna vez, no repetir pues algunos errores de otros, ¿no? Si yo sé que mi hermano mayor o mi hermana mayor hizo tal cosa y se equivocó y por eso le fue mal, eso es parte de la historia, ¿no? Esa es parte de la historia de nuestra familia, entonces yo no lo repito, ¿no? Yo no lo repito. Si yo veo que mi papá o que mi mamá o que mi tío se equivocó en algo, hizo mal y yo lo vuelvo a hacer, yo también hago lo mismo, pues entonces no estoy aprendiendo de la historia de mi familia. Es igual en la historia del Perú, ¿no? Hubieron errores, hubieron situaciones que hemos visto, ¿no? Como los incas, pues, en un tiempo estuvieron divididos, habían enfermedades, no se unieron, algunos se rebelaron, y pues eso, en lugar de ayudar, debilitó. Y parece que no hemos aprendido tanto, ¿no? Porque de nuevo tenemos, pues, un país dividido, tal y tal, y de esto se aprovechan otras personas. Entonces, es importante que conozcamos nuestra historia, y a lo largo de este año vamos a ir sacándole. Nuestra conquista del país, nuestro país. Así es. Y a través de este año vamos a ir sacándole el juguito, como se dice, ¿no? Vamos a ir sacándole el juguito a qué aprendemos, ¿no? A qué aprendemos de esto. Ahora, hoy día, por ejemplo, nos toca de tema, por aquí lo tengo, la iglesia y las reformas borbónicas. Hoy día vamos a ver el tema de la iglesia y mañana de las reformas borbónicas, porque ustedes dirán, ¿qué es eso, no? ¿Con qué se come? Estaba hablando el profesor en chino, en japonés, en otro nombre. Bueno, mañana les voy a explicar qué es lo de las reformas borbónicas. Puede, profe, puede. Así es. Que tiene. Profesor, mañana no nos toca con usted, toca Perdón, jueves. pasado mañana, tiene razón. A veces los días se me cruzan en la mente. Bueno, entonces pasado mañana vamos a ver eso. Profesor, Sí, dime. mayormente como las cosas pasan en la antigüedad y mayormente no son muy creíbles, por ejemplo, como la muerte de Jesús, que para algunos no es creíble, o cuando castigaban a los demás, la forma que lo castigaban y las cosas que han pasado antiguamente sobre Perú y eso, mayormente la gente no lo cree porque ahora ya no pasa eso, pero en realidad sí pasó. Así es, ¿no? Eran otros tiempos que la gente actuaba de otra manera y habían otras leyes también. Dime, Darling. Profe, lo que Valeria tenía razón porque yo me acuerdo que había muchas personas que aún sabiendo lo que le pasó a Jesús, aún se siguen burlando y así. Incluso
hacen memes porque pues en esos tiempos en las fotos sale que Jehová tenía una mantita, pero no, ahí lo esclavizaron así sin manta, entonces por eso. Bueno, siempre hay personas que quizá están equivocadas, ¿no? En su percepción de las cosas. Burlarse de Jesús equivale a burlarse, pues, qué sé yo, de alguien más importante que nuestros padres, ¿no? Porque Jesús nos salvó a nosotros, nos ama, nos bendice, aún en estos tiempos, a nosotros, a nuestros padres, a nuestros abuelos. Entonces, aquellas personas pues que usan burla para con Jesús, no solamente se burlan, sino están faltando respeto a la fe de otros, ¿no es cierto? O sea, es como que yo me pusiera a burlarme ahorita del Buda, ¿no? No respetan gustos. Claro, quizá yo no creo en el Buda, ¿no es cierto? Pero bueno, las personas en China que creen en el Buda tienen sus razones. No estoy de acuerdo, yo podría conversar con ellos quizás acerca de eso, mostrarles a Jesús, pero de ahí a burlarme, eso se... Sí, dime, Yamile. ¿Qué es el Buda? El Buda es un dios, ¿no? Es su dios de parte de China. Y así como existe también otros dioses en otros países que, bueno, ellos creen pues en Hare Krishna, otros creen en Alá, ¿no? Entonces, son dioses que nosotros quizás sabemos que no existen, ¿no? Que son inventados, que eso sí no existieron, son fábulas, son cuentos, ¿no? Pero de pasar de una discusión o de un intercambio de ideas, de una argumentación, pasar a la burla, eso está mal. Miren, les cuento, por ejemplo, en China mismo, ellos no permiten la burla hacia otras religiones y eso está muy bien, ¿no? Resulta que hay una cantante que se llama Lady Gaga, que supongo que ustedes han escuchado de ella, ¿no? Bueno, esta cantante Lady Gaga hizo una, una canción que se burlaba de Jesús, ¿no? Se burlaba de Jesús. No recuerdo el nombre de la canción, pero resulta que los chinos prohibieron esa canción en China, siendo que ellos no creen en Jesús, ellos creen más en el Buda. ¿Pero por qué? Porque ellos dicen, nadie debe burlarse de la religión de otro. Y eso está muy bien. Esa es la actitud que tenemos que tener. Yo puedo ser católico, cristiano, evangélico, pentecostal, pero burlarme del otro, no. Puedo debatir, puedo poner mis ideas, pero no burlarme. A ver, me estaba levantando la mano. Profe, soy Valeria, es que me da flojera escribirme mi nombre. A ver, vale. Lo que pasa es de que me parece muy bien lo que hacen ahí, porque puede ser que, a ver, una persona come plátano con ketchup, imagínense. Entonces, a nosotros posiblemente no nos guste, pero hay que respetar los gustos de cada uno. Y si a nosotros no nos gusta, no hay que tener tanto interés en esa persona de que, ay, ¿por qué hace tanto eso? Sino que simplemente no nos concentramos en esa persona que hace tal cosa o que cree en tal persona y seguir la vida y así no hacemos tantos conflictos. Por supuesto que sí, ¿no? Por supuesto que sí. Esa es la actitud realmente. Ahora, en cuestiones de la religión, pues los cristianos hemos sido enseñados a llevar nuestro mensaje, ¿no? A llevar nuestro mensaje. Dime, Mateo. Profesor, lo que pasa es que he entrado hace 6 minutos, o sea, a las 2:10, porque el internet me ha estado fallando. No te preocupes, Mateo, yo entiendo. Nosotros los cristianos somos llamados, perdón, a llevar este mensaje, ¿no? ¿Cuál es el mensaje? Pues que Jesús nos ama, que Jesús murió y resucitó por nosotros, por nuestros pecados. Ese mensaje es un mensaje de amor, ¿no es cierto?
No es un mensaje de odio, no es un mensaje de confrontación, no es un mensaje de ver qué religión es mejor, no es un mensaje de sentirnos superiores porque somos cristianos, no es un mensaje para pelearme con mi familia o con mis vecinos, sino es un mensaje de apertura, ¿no? De decir que si alguien se siente solo, pues puede encontrar en Jesús un compañero. Que si alguien se siente no querido, puede estar bajo el amor de Dios. Que si alguien se siente, qué sé yo, triste, puede encontrar paz, gozo en Jesús. Entonces, el mensaje de Jesús es un mensaje de amor, de apertura a todas las personas. Nunca puede ser un mensaje, pues, de confrontación, decir, ah, no, tú eres mormón, ah, ja, 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 ja. No, esos no saben nada, ¿no? Esos son tal, o ponerle calificativos o insultos. No, el cristiano, el Hijo de Dios, justamente se caracteriza por ser, ¿saben qué significa cristiano? Sí, dime, Así Dani. como es, algo te dicen, ajá, no tú eres mormón y uno se ríe de ti, ah, uno son burros, porque es como si, porque solo lo Jesús de verdad y los cristianos hacen eso, por eso no se tienen que hacer. Ya, claro que sí. Miren, ¿qué significa ser un cristiano? La palabra cristiano significa un pequeño Cristo, ¿no? Un Cristo pequeñito. Entonces, si nosotros somos pequeños Cristos, tendríamos que actuar como Él actuaba, amar a los demás como Él amaba, vivir como Él vivía. Entonces, alguna vez en nuestros relatos, cuando agarramos la Biblia, por ejemplo, vemos que Jesús se burlaba de las personas. No, ¿no es cierto? Por más por más de que ellos no compartieran su manera de pensar, les insultaba, no, les agredía, los discriminaba, no, pero sí hacía algo Jesús, ¿no? Jesús cuando había algo que estaba mal, él sí lo decía abiertamente, ¿no? Él no era de esos que se callaba y decía, ay, mejor no voy a decir nada porque... Profesor, No, pero sí molestaba, profesor, sí se molestó, se molesta. claro, claro, por eso les digo que sí, que Puede ser que él... no haga nada, pero cuando se molesta, sí, se Así molesta. es, cuando había algo malo, por ejemplo, dice la Biblia que él una vez entró al templo y que el templo se había convertido en un mercado, ¿no? Y entonces en el templo estaban vendiendo palomas, estaban vendiendo, qué sé yo, artículos, mantas, y en lugar de ir a orar la gente, ir a buscar a Dios, estaban yendo a hacer negocio, ¿no? Entonces Jesús se Profesor, enojó. pero Jesús se molestó porque le rompió Claro. todo. Así, sí, María Fernanda, sí pues. Entonces Jesús se molestó, como dice Mateo, ¿no? Ahora, ¿es malo molestarse? No, todas las personas nos molestamos. Lo malo es actuar mal por eso que yo me he molestado. Por ejemplo, golpear a alguien, ¿no? Insultar a alguien. Entonces, pero Jesús dijo las cosas como eran. La casa de Dios va a ser casa de oración, ¿no? Nada. Para todas las naciones. Así es, así es. Entonces lo sacó, ¿no? Lo sacó a esa gente que estaba vendiendo ahí. Igual cuando habían algunas personas como los fariseos, los escribas, que ellos eran gente hipócrita, ¿no? Que ellos querían pues que todos cumplan todo, pero ellos no cumplían, ¿no? Qué feo es eso, ¿no? Que imagínense, conocer a una persona que todo el tiempo ande juzgándote, ¿no? Oye, tú qué feo comes, ¿ah? Oye, y tú no te bañas. Oye, y tú todo el día estás echado. Y entonces tú dices, wow, ya, te es pesado escuchar a esa persona, ¿no? Pero resulta que esa persona que te critica también anda todo el día echado, tampoco se baña, come feo y tiene peores cosas que tú. Entonces, así era. Profesor, Sí, dime, Mateo. profesor, tú no tienes que juzgar si tú haces lo mismo. Exacto, ¿no? Es como decían, como mirar la paja en el ojo ajeno cuando yo tengo una madera grandota, que es una viga. Entonces, eso hacían los fariseos, eso hacían los escribas, y Jesús también
cuando veía esto, él les decía en su cara, ¿no? Él les decía, ustedes son hipócritas, ¿no? Porque mientras ustedes le piden al pueblo que haga esto, lo otro, ustedes son peores, ¿no? Ustedes hacen esto y hacen eso. Y entonces esa gente pues se molestaba mucho, se indignaba. ¿Por qué? Porque no estaban andando bien. Y cuando Jesús se confrontaba su vida, les decía en su cara las cosas, pues lo odiaban por eso. Y esa fue una de las razones por las que esa gente se confabuló, se unió para después planear lo que sería el asesinato de Jesús en la cruz, ¿no? Un asesinato sin ningún motivo, porque Jesús no había hecho nada malo. Al contrario, solamente le había hecho bien a la gente. Bueno, ahora, cada uno de nosotros en nuestra casa también tenemos una forma de fe. Quizás nosotros no somos judíos, quizás nosotros no somos del Islam o de Buda o de Hare Krishna o de otros dioses que existen por ahí. Quizás la mayoría de nosotros creemos en Jesús, ¿no es cierto? Podemos ser algunos evangélicos, otros pueden ser católicos, otros quizás son, no sé si son testigos de Jehová o mormones, no lo sé, cada uno de ustedes lo sabe cuál es el tipo de fe que profesan. Pero creo que la mayoría aquí creemos en Jesús, ¿no es cierto? Creemos que Jesús vivió, murió en la cruz para librarnos de los pecados por medio de su sangre y Él resucitó y con eso venció la muerte, ¿no? Venció el pecado. Entonces, resulta, ¿por qué les hablo de todo esto? Porque resulta que en el tiempo de los españoles, cuando ellos llegaron con el catolicismo, ¿no? Ellos llegaron con la iglesia católica y ellos quisieron impartir su creencia, impartir su fe a todo el Tahuantinsuyo, ¿no? A todo el virreinato, que ahora se le llamaba así. Ya no era más Tahuantinsuyo, ahora era el virreinato. Entonces ellos hicieron varias cosas, ¿no? Ellos hicieron varias cosas para que la religión católica se pueda instaurar, para que la gente pueda creer en eso. Recuerdan, nuevamente les cuento, que la gente pues creía en el sol, en la luna, creía en las estrellas, y esos eran sus dioses, ¿no? Había hasta cierto punto cierta idolatría, ¿no? Aunque realmente con la Iglesia Católica también traían otro tipo de idolatría, pero ellos querían imponer su religión, ¿no? Su religión, lo que ellos creían. De tal manera que después de esto se instauró en el Perú como religión oficial la fe católica, lo cual es hasta ahora, ¿no? Esa es la religión oficial del Perú. Aunque hay muchas iglesias evangélicas, Testigo de Jehová, mormonas, metodistas, adventistas, pentecostales, etcétera, igual la fe oficial del Perú sigue siendo la católica, ¿no? Quizá en algún tiempo eso va a cambiar y el Estado, el Perú debe ser un país neutro porque hay muchos tipos y muchas manifestaciones de fe, pero así es en este momento. Muy bien. Camila nos dice que la familia de parte de su mamá y su mamá son evangélicos. Y mi papá, la familia de parte de él son cristianos. Ambos me preguntan qué religión seré. Yo no sé qué elegir. Bueno, lo más importante no es la religión, sino mi fe, ¿no? Porque yo puedo elegir ser, vamos a poner, yo elijo ser evangélico, pero no vivo mi fe, ¿no? Lo más importante, más que la religión que yo profese, es mi fe, mi creencia, mi amor hacia los demás. Porque de qué vale que yo sea testigo de Jehová, evangélico, mormón, católico, pero no amo a la gente, no cumplo los mandamientos, no amo a Dios, no leo la Biblia, no oro, me aburre todo lo que es de Dios. Entonces realmente no estoy siguiendo mi fe. Mi fe no tiene que ver con el nombre, ¿no? Yo siempre me he considerado
algo así, que no me gusta mucho que me rotulen con un nombre. ¿Tú qué eres? Yo soy de carne y hueso, siempre les digo, ¿no? Yo soy ser humano, yo creo en Cristo y no estoy dentro de una denominación, ¿no? No dentro de un grupo, porque yo creo que la Biblia dice que todo aquel que cree en el Señor Jesús será salvo. Ahí no dice todos los evangélicos que creen en el Señor Jesús, todos los mormones que creen en el Señor. No, todo aquel que cree en el Señor Jesús será salvo. Entonces, la consigna ¿cuál es? Es creer, poner mi fe y mi confianza en Cristo. Esa es la cosa. Muy bien. Ahora voy a compartirles para que veamos un poquitito de lo que es la iglesia, cómo fue la iglesia en el virreinato, ¿no? ¿Qué hicieron? ¿Cuáles fueron sus pasos a seguir de la iglesia con este fin, con el fin de hacer que todos se vuelvan católicos, ¿no? De que todos vayan al catolicismo. A ver, vamos a leer un poquito, todavía nos queda un tiempito. Dice, la evangelización, ¿qué es la evangelización? Es llevar el evangelio, ¿no? Ir a sitios donde no conocen de mi mensaje, yo les hablo de él, esa es la evangelización. La evangelización de los pueblos originarios quedó en manos de las órdenes religiosas, que durante el virreinato cumplieron un papel fundamental en el ámbito de la educación. Su trabajo consistió en expandir la religión católica por los nuevos territorios y predicar el evangelio. Los religiosos enseñaron el idioma español, nociones de matemática, oficios, crianza y agricultura de productos europeos. Ajá, acá tenemos un poquito cuál fue su táctica, ¿no? La táctica fue, ya miren, vamos a enseñarles un poquito de idiomas, ¿no? Vamos a enseñarles el español, porque recuerden que esos pueblos, ¿qué idioma hablaban? Quechua, ¿no es cierto? Entonces ellos decían, vamos a enseñarles español y también vamos a enseñarles un poquito de matemática, ¿no? De oficios, de la crianza de algunos animales, de agricultura con estos nuevos instrumentos, y por ahí también les enseñamos la religión. Entonces, como los indígenas los veían superiores a ellos, como les hablaban tantas cosas, entonces ellos, wow, ¿no? Lo veían como algo muy bueno. Entonces, acogían sus enseñanzas de la fe católica. Para evangelizar en América, los religiosos debían contar con el permiso del Consejo de Indias y destacaron algunas órdenes. Ahora, los religiosos no eran todos igualitos, ¿no? Acá vamos a ver en el siguiente Zoom, cuando volvamos a entrar a los dominicos, los mercedarios, los franciscanos, los agustinos, los jesuitas, qué hacían ellos en el pueblo, ¿no? Pero ya sabemos ahora cuál era su táctica. La táctica era, yo les enseño cosas buenas, ¿no? Cosas que les convienen, pero a la vez les enseño mi religión. Y entonces así es como ellos se fueron expandiendo la religión por todo el territorio, ¿no? Porque los indígenas, los incas, los peruanos de esos tiempos, nunca antes habían oído de Jesús. No sabían nada de eso. No sabían de la cruz. Y eso ya había pasado 1500 años atrás. Entonces ellos no conocían nada de esta historia. Bueno, esta gente se encargó de difundir la evangelización a todo el territorio. ¿Ok? Voy a cerrar este Zoom para volver a entrar, chicos, y que ya leamos de corrido lo demás. ¿Ok? Volvamos a entrar, por favor.